Bueno amigos, continuando con la segunda parte del circuito serie paralelo y mixto, vamos a tratar en esta vez circuitos paralelos. El circuito paralelo básicamente es la conexión de resistencias conectadas entrada con entrada y salida con salida. Lógicamente que las resistencias no tienen entrada ni salida, pero se asume un lado como entrada y otro como salida y se conectarán de esa forma, todas entradas y todas salidas, y las entradas se conectarán a la fuente de alimentación de la misma forma a un lado de la fuente de alimentación y de la misma forma las salidas al otro lado de la fuente de alimentación. De tal forma que la tensión de entrada, en este caso vamos a denominarle BB, ¿cierto? Vamos a agregar un momento. La tensión BB, EBB, va a alimentar a R1, va a alimentar a R2 y va a alimentar todas las resistencias que vienen de la misma, con la misma tensión. Y en cada resistencia habrá una corriente, en R1 habrá una corriente 1, en R2 habrá una corriente 2 y así hasta en Rn resistencias habrá una corriente N resistencias. Y la corriente que llega a la fuente de alimentación será la corriente, la suma de todas las corrientes parciales, ¿no? De las resistencias, ¿ok? Bueno, tomando en cuenta, calculando la resistencia total, se va a encontrar que esto será la inversa que divide a la suma de las inversas de las resistencias. O sea, sería resistencia total igual a 1 sobre, abre paréntesis, 1 entre R1 más 1 entre R2 más así hasta 1 sobre Rn resistencias. La tensión de la batería, como habíamos mencionado, le llega a toda la resistencia. Por lo tanto, la tensión de la batería también va a ser igual a la tensión en R1, igual en R2, igual en Rn. La potencia total en EB, ¿no? El suministro va a ser igual a la potencia en R1 sumada a la potencia R2 y a la potencia R3. O sea, la suma de potencias en la resistencia va a ser igual a la potencia en la fuente. Recordando siempre que tenemos pues la ley de Watt, la ley de Ohm, entonces vamos a plantear unos problemitas aquí. El primero de ellos es un problema simple con la finalidad de nosotros poder entender eh, cómo es el proceso del cálculo de las resistencias. Entonces tenemos aquí conjunto de resistencias con valores de 17 ohmios, 25 ohmios y 13 ohmios. Entonces vamos a tomar la resistencia total 1, como estamos mencionando aquí, ¿cierto? Aplicando esta fórmula. 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 igual a la resistencia total va a ser 1 sobre 0.17575, que es la inversa, la suma de las inversas de 1 sobre 17 más 1 sobre 25 más 1 sobre 13, ¿cierto? Entonces, aquí, las inversas, va a salir una inversa más y va al valor de la resistencia equivalente a la resistencia total, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cómo que trabajan las resistencias, ¿cierto? De las corrientes. Aquí, para aplicar cuestión de corriente, hablamos de potencias, ¿no? Las tensiones. Vamos a aplicar un problemita un poquito más difícil, ¿no? Con la finalidad de que despierte la inquietud de poder investigar, ver cosas nuevas. Entonces aquí tenemos R2, R3, en paralelo, ¿cierto? Resulta que en R1 lo que se da es la potencia disipada de 25 vatios. En R2 lo que se da es la corriente de 2 amperios. Y en R3 se da la potencia disipada de 37 vatios.
y la potencia tal de 95 vatios. Entonces vamos a tener que hallar resistencia, vamos a tener que hallar corriente en el resto de resistencias y vamos a tener que hallar la tensión de operación, ¿cierto? Entonces como no nos dan este factor amperios y nos dice también 2,95 vatios total, entonces como tenemos en R1, ¿no? Entonces aquí vamos a ordenar, aquí vamos a utilizar fórmulas, potencia igual a tensión por corriente, y potencia es corriente al cuadrado por resistencia. Entonces pues tenemos la potencia total, que es 95 vatios, ¿no? Que es el tal de la fuente, es igual a 25 vatios, más el cuadrado, y aplicando el cuadrado por R, ¿no? El cuadrado por R, ¿no? Nos da potencia. Entonces aquí va a ser 25 más 2 al cuadrado por R más 27 vatios, ¿cierto? Entonces, 95 vatios igual a esta suma de potencia. Solamente que aquí, en R1 y en R3, tenemos potencias ya definidas. Por lo tanto, pues, lo vamos a restar a 95 vatios. Vamos a hallar que de este resultado va a salir 33. Y 33 vatios es igual a la corriente al cuadrado por R, ¿cierto? Por la resistencia. Entonces, si es 33 igual al producto 2 al cuadrado por R, entonces R es igual a 33 dividido entre 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces la resistencia 2 va a ser igual a 33 entre 4, igual a 8.25 ohmios. ¿Cierto? Si ya tenemos ahora los ohmios y tenemos la corriente en amperios, R2, ¿cierto? En R2 2 amperios y 8.5, entonces decimos pues que I por R va a voltaje, ¿cierto? Entonces la tensión en R2, aquí en R2, ¿cierto? Tenemos I. Ya tenemos el valor de R, I por R va a ser igual a la tensión IBB, ¿cierto? Entonces ya tenemos la tensión IBB, 17 voltios y medio, ¿no? La potencia aquí, ¿cuánto es? De 95. Entonces decimos pues, si IBB es igual a R, entonces la corriente va a ser, o sea, potencia que dice aquí. Aquí dice que potencia es igual a tensión por corriente. Entonces, tenemos la corriente aquí. Entonces, esta corriente va a ser igual a ¿qué? A potencia sobre tensión. Entonces, aquí va a ser 95 entre 16 y medio, va a dar 5,76 amperios. O sea, la fuente, ¿no? En este caso, la vía, va a tener una corriente de 5.76 amperios, que es la suma total de todas las corrientes de las tres resistencias, ¿cierto? Y R1 va a ser igual a que si tenemos R1 una potencia de 25 vatios, ¿no? Y tenemos tensión, decimos que E cuadrado, aquí, vamos a ver, también E cuadrado sobre R, habíamos mencionado en el primer capítulo E cuadrado sobre R, ¿cierto? Igual potencia, E cuadrado sobre potencia igual a R. Entonces aquí vamos a decir que E cuadrado, o sea, E cuadrado entre potencia va a ser resistencia. De la misma forma, en R3, como tenemos potencia, ¿cierto? 33 sobre 37, va a ser 7,36 ohmios. Entonces ya tenemos los valores de resistencia aquí, los valores de resistencia y de potencia. Ya hallamos las corrientes, vamos a hallar las tensiones, ¿cierto? De las tensiones, bueno, va a ser siempre igual, pero las corrientes van a ser diferentes. Entonces, ese es un modo de calcular corrientes y tensiones teniendo en esta forma expresado los valores de las resistencias. Bueno, sería bueno que me visiten en mi blog, ¿no? Y hagan sugerencias, participen, dándole un mensaje, con la finalidad de poder crecer en mi blog y también, ¿no? Y bueno, pues esta es la dirección del blog y espero verlos en la tercera parte sobre circuitos mixtos. Bueno, es todo por hoy. Gracias.